Como cada semana le damos la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las sentencias a debate, que hoy le ofrece el caso de las elecciones extraordinarias de concejales en Santiago, Mihuatlán, Oaxaca. Déjeme comentarle que en este lugar de Santiago, Xanica, Mihuatlán, Oaxaca, bueno, pues se llevaron a cabo elecciones, pero la sala conoció de este asunto ya que deviene precisamente de una larga cadena impugnativa que tiene que ver precisamente con la nulidad de esa elección. Si usted quiere conocer cómo piensa la Sala Superior al respecto cuando resuelve precisamente casos en los que se mezclan pues sistemas normativos internos como los de Oaxaca, bueno, pues que con nosotros, acompaña a Pedro Lara Aymalo y conozca también esa parte pedagógica de las sentencias de la Sala Superior en un lenguaje claro, sencillo y ciudadano. Hoy acompañan a Pedro Lara Aymalo, bueno, por un lado, Hugo Gutiérrez Hernández Rojas, quien es consultor y especialista electoral, y también la secretaria de Estudio y Cuenta, Lucila Domínguez Narváez, que bueno, forma parte de la ponencia del magistrado ponente de esta interesante sentencia, que es el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Yo, como siempre, le invito a que se quede con nosotros. Soy Lucy Farías, por favor, acompáñenos. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados en esta ocasión. Lucila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hugo, un gusto tenerte nuevamente en el programa. Muchas Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración número 906 de este año. Y es un asunto relativo a una elección municipal en Santiago, Xanica, Oaxaca, por usos y costumbres, y bueno, una serie de, podríamos llamar, de complejidades en la cadena procesal. Es un asunto que viene prácticamente de todo lo que lleva este año. Empiezan las cuestiones que se analizan jurídicamente y a través de las cuales se establecen las diferentes perspectivas de la litis. Vienen desde enero de este año y bueno, pues al final de cuentas verán ustedes a lo largo del programa que se trata de un asunto bastante complejo, como lo suelen ser en el caso de los usos y costumbres, ¿no? Y Oaxaca, bueno, pues es el bastión precisamente de este tipo de derechos ejercidos por las comunidades y los pueblos indígenas, que como saben están amparados por el artículo 2º constitucional que les concede pues una autonomía, una capacidad de autogobierno y el reconocimiento finalmente frente al Estado de cualquiera de las acciones que pudieran llegar a afectar sus derechos. Y bueno, pues le vamos a pedir a Lucila que nos cuente un poco. Lucila, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Si nos cuentas pues, cuáles son los antecedentes, qué es lo que pasa, grosso modo, porque sabemos que son muy complejos, hay muchísimas cosas, pero así un correlato, digamos, somero de lo que pasó y cómo llega al final de cuentas pues esta demanda a Sala Superior. Sí, claro, con todo gusto. En efecto, como señalas, es un asunto muy complejo, especialmente en los hechos, más aún que en el análisis jurídico, que ya de por sí es complicado. Pero en este caso, justamente, los hechos parten incluso desde diciembre de 2006, en donde propiamente se elige al Ayuntamiento de Santiago, Xanica, y se determina con una peculiaridad que el presidente municipal y el síndico estarán por un periodo de 2 años, es decir, 2017 a 2019. Sin embargo, los concejales o regidores en el equivalente en otros sistemas solamente estarán por 1 año, es decir, que la renovación del resto del ayuntamiento será anual. Con esa peculiaridad, justamente al siguiente año, en diciembre de 2017, se hace una asamblea donde se eligen ahora a los concejales. Sin embargo, esta asamblea se califica por el Instituto Electoral Local como inválida por una serie de irregularidades. Entre otras, o una de las más notables, es en el sentido de que se modifica un poco la forma acostumbrada de realizar la elección. Esto es, sabemos que en este tipo de ayuntamientos y de municipios existe la cabecera municipal y las agencias municipales. Sí. Y ha sido muchas las controversias en relación a qué participación tienen cada uno, justamente por la tutela del principio también de universalidad del sufragio, que a veces suele contraponerse con el de autogobierno o autoorganización de las comunidades indígenas. En este caso también algo en ese sentido se discute. Entonces, en esta elección de los concejales, resulta ser que se realiza con una sola asamblea en una agencia. Sin embargo, lo que se había acordado previamente para esta integración
era que se iban a hacer asambleas al mismo tiempo, de manera simultánea, pero en todas las agencias municipales y la cabecera municipal. Además, se advierte el Instituto Local que la participación fue mínima. Si de por sí el ayuntamiento tiene alrededor de 2,000 personas en el padrón electoral y en la elección anterior habían participado alrededor de 1,300, resulta ser que en esta ocasión participaron alrededor de 400. Con esas deficiencias en la elección de los concejales, el Instituto Local determina que no es válida esa elección y entonces, iniciando el año de 2017, se determina que habrá 30 días para que vuelvan a convocar a una asamblea y que ahora sí pues se cumpla sobre todo con la mayor participación posible de las personas. A partir de ahí entonces comienza, digamos, ahora sí la cadena que tendríamos ante el Instituto Local, el Tribunal Local, la Sala Regional Jalapa y en última instancia el recurso de reconsideración. Ya en esa cadena justo se trataría de la segunda elección por virtud de este acuerdo del Instituto Local para los concejales. Sin embargo, lo que sucede en los hechos es que en estos 30 días, en lugar de hacerse conforme al acuerdo que había dicho el Consejo, en el cual incluso me parece había dado como candado de seguridad jurídica de la realización de los hechos, el que participara su propia Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos para que diera fe de lo que sucedía en las asambleas. Sí, de hecho suele ser como la autoridad garante en estos casos. En el caso de Oaxaca, con ese catálogo de usos y costumbres que tienen, ya más o menos hay un precedente del proceder en medida de los usos y costumbres que tiene cada una de las comunidades. Así es, normalmente la participación de una autoridad electoral está hecha en el sentido de dar fe de lo que ha sucedido. Claro. Y si bien no interviene en la propia organización, porque eso es autodeterminación, pero cuando menos sí es una autoridad que, digamos, toma noticia de los hechos, justamente para que después haya elementos, en su caso, de que se dirima la validez o no de estas asambleas o actos. Y resulta que en estos 30 días, en lugar de hacerlo, digamos, por la vía que el propio acuerdo había determinado, con la propia participación del presidente y el síndico, que a fin de cuentas serían quienes propiamente organizarían, más bien se reúne un consejo distinto por parte de un grupo de ciudadanos el 1 de enero y determina que no se ha hecho lo necesario para realizar la elección. Y entonces convoca una siguiente asamblea el día 7 siguiente y a ciertas asambleas consecutivas hasta que el día 21 de enero, en teoría, se celebran asambleas simultáneas y se determina la integración del ayuntamiento. Sin embargo, aquí, como tenemos nuevamente esta característica especial de que el síndico y el presidente tienen un periodo de 2 años, pero el resto de los concejales tienen el periodo de 1 año, se supondría que la elección, en este caso, sería solamente la de los consejeros o regidores. Claro. Pero en una de estas asambleas intermedias, en la del 7 de enero, la asamblea determina que también quiere elegir al presidente y al síndico. Terminación anticipada. Entonces se configura exactamente esta figura de la terminación anticipada del mandato y es parte de lo que aquí se discute. Porque después de que se realizan todas las asambleas y el 21 de enero se publica o se determina que ya existen resultados y cuál va a ser la integración completa del ayuntamiento, pues cuando se intenta validar ante el Instituto Local, advierte que no se hizo en los términos que se habían acordado. En primer lugar, pues justamente la terminación anticipada ni siquiera había sido materia de lo que debía hacerse por virtud del acuerdo inicial. Y me imagino que no estaba ni en la orden del día, ni se había informado. Así es, claro. Exacto, no se había dado publicidad suficiente, la participación no había sido tal y además, alguna otra peculiaridad es que en abril varias de las agencias municipales le hacen saber al instituto que no participaron y que sus firmas están falsificadas y los sellos utilizados de las agencias tampoco son ciertos. Entonces, en esas circunstancias no puede validarse cuando menos la elección completa. Sin embargo, nuevamente se complica porque el Instituto Local, digamos, divide la decisión y dice en primer lugar que no puede validar los actos de la asamblea, sin embargo, que no puede pronunciarse respecto de la terminación anticipada del mandato porque es una figura de completa autonomía de las comunidades. Y al no hacerlo, entonces, deja válida la decisión de la terminación anticipada, aunque no valida la elección completa. Esa complicación, naturalmente, se va a la cadena, el Tribunal Local revoca y especialmente diciendo, a ver, el órgano que se conformó para convocar todo el procedimiento electivo no es un órgano que tenía facultades.
porque no se hizo conforme lo que se había acordado desde cómo se planteó en el instituto local. Además, la participación fue mínima. Si además hay elementos que me pueden hacer pensar que no fue válida la participación de las agencias justo por esta cuestión de la falsificación de firmas y sellos y algunos otros elementos, dice no se debe validar pero ninguno de los actos, claro, incluyendo la terminación anticipada. Y de ahí la Sala Jalapa confirma y en esta ocasión el REC también lo hace. Así es. Digo, hay varias cuestiones aquí y sabemos las complejidades de una elección por sistemas normativos internos, antiguamente conocidos como sistemas por usos y costumbres. Y esto lo comento precisamente porque cuando hablamos de sistemas normativos, normalmente presuponemos la existencia de una certeza jurídica. En estos casos, justamente el problema, por la tradición, además de transmisión oral de todas las cuestiones relativas a la comunidad, es muy difícil dejar fe de determinadas formas de ejercer el autogobierno. Y por supuesto los hechos que pudieran concatenarse para que ese ejercicio se considerara como plenamente realizado. De ahí la necesidad de las autoridades de intervenir como meros garantes, yo no diría que como observadores, sino como meros garantes, porque también dan fe de los hechos, de tal forma que efectivamente quede una constancia firme de que se llevaron a cabo tales o cuales actos jurídicos, ¿no? En este caso, lo que vemos es, por principio, una conflictividad al interior de la comunidad, ¿no? Algunos antropólogos sostienen que la cuestión de la división de los municipios pues partió la organización natural de las diferentes comunidades en un estado como Oaxaca, que es pluricultural como ningún otro. En esa medida, el Estado, al crear las divisiones políticas artificiales de los municipios, pues resulta que mete a cabeceras con agencias que tienen una convivencia realmente muy ríspida, que a veces no se entienden y a veces están casi en guerra declarada, ¿no? Y yo creo que estas sentencias tratan un poco de brindar precisamente esa certeza jurídica respecto de el qué y el cómo se deben hacer las cuestiones para poder pues, brindar ese conocimiento cierto de a qué atenerse cuando va una persona de una comunidad indígena a emitir su voto, ya sea a mano alzada, con papeletas abiertas, en fin, todos los métodos. Perifoneo. Aquí, y lo destacado, y creo que destacable de la sentencia, es que precisamente es un buen análisis de si en una serie de hechos que se complicaron al interior de las comunidades, jurídicamente, cuáles tienen validez y cuáles no. Sabemos que los sistemas normativos, el reconocimiento de las autodeterminaciones, pues bueno, es a nivel constitucional. No obstante, no podemos permitir, o bueno, no se pueden validar actos que sean contrarios a ciertas normas convencionales, constitucionales y legales, que precisamente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, a través de esta Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos, bueno, tiene el deber de vigilar que todos los actos y estas particularidades del autogobierno y la autodeterminación de las comunidades originarias sean acordes a los principios básicos democráticos. En este caso, fue una serie de hechos. La sentencia toca muchos temas que vienen desde cómo se cumplió o se trató de cumplir el primer acuerdo que ordena el instituto local. Es decir, esto es muy importante porque el acuerdo trata de brindar una certeza previa de cuáles van a ser las reglas, cómo ¿no? van a ser esas elecciones, que bien señala Lucila, para renovar esa elección. El primer gran tema es que se constituye esta Asamblea Ciudadana, este Consejo Ciudadano, y da un cumplimiento equivocado. La sentencia perfectamente hace un resumen, un cuadro esquemático que explica precisamente cuáles fueron lo que ordenó el instituto y en realidad cómo se hizo. Claro.
creo que es muy valioso esta parte. Cualquiera que sería conveniente entrar a la página del tribunal, bajar la sentencia, leerla. Tiene un excelente ejercicio de síntesis que nos permite ubicar momento a momento cuáles fueron las características de cada acto y por qué al final esos actos tenían vicios de origen y no se podían considerar como válidos, ¿no? Claro. Aquí hay una cuestión importante, y esto pues lo comento a nuestro público, porque muchos dirán, es que la autonomía indígena tiene que ser autonomía de veras, ¿no? Es decir, el Estado mexicano no puede estar interviniendo en el ejercicio de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, porque precisamente la autonomía es poder despegarse de, diría yo, de la intromisión por parte del Estado, ¿no? El Estado constitucional mexicano. Pero aquí hay una cuestión que es importante resaltar, y creo que es que cuando se emiten estos acuerdos, como es el Acuerdo 69 de este año del Instituto Electoral de Oaxaca, se hace bajo un consenso general. Entonces, no es que llegue el instituto y diga, las reglas para la elección van a ser estas. No. O sea, hay un grupo comisionado que se reúne con la comunidad, que sondea los pareceres del cómo se tienen que hacer las cosas, y cuando se llega a cierto consenso, entonces se ponen las reglas por escrito. De tal suerte que es consensuado, en este caso, el marco, digamos, que va a regular la manera en la que se deben llevar a cabo las elecciones. Se habla incluso de fechas, ¿no? Se les da 30 días a partir precisamente de que se hagan los procedimientos necesarios para poner en marcha toda elección, y se les dice, bueno, hay que proteger la universalidad. Este es un procedimiento, como todos los demás que afectan derechos de la comunidad, que tienen que estar bien informados, es decir, hay que darle difusión. En fin, se dictan una serie de reglas en ese acuerdo y se dice, bueno, pues vamos a empezar en tal fecha, sigue esta etapa, nos vamos después por este lado. Tratar de ser lo más detallados posibles en cuanto al procedimiento que se va a seguir para la elección de las autoridades. Entonces, no es que este documento, el Acuerdo 69 de este año, haya llegado volando como un avioncito de papel y les haya caído en la mesa la Asamblea General Comunitaria. Entonces, aquí lo primero que creo yo que se observa y que es importante que el público conozca es el hecho de que hay unas reglas que ellos mismos se dan para llevar a cabo una asamblea, y después, si no entiendo mal, hay un grupo de personas que deciden inobservar las reglas que precisamente se habían plasmado en el acuerdo previamente, ¿no? Así es. Y digo esto porque además el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca es uno de los más cercanos a los pueblos y comunidades indígenas en todo el país. Es decir, hay una interacción constante con los pueblos y comunidades indígenas, aún a pesar de la conflictividad, y existe además un catálogo que establece los usos y costumbres, aquí sí usos y costumbres, porque no, de ahí se derivaría en todo caso parte del sistema jurídico interno, de cómo se llevan a cabo las elecciones en cada una de las comunidades, ¿no? Estamos hablando de cientos además de comunidades. De tal suerte que con ese catálogo, pues el instituto tiene una idea de cómo en esa comunidad se acostumbra a elegir a sus autoridades. Y también en base a eso se emiten acuerdos como el 69, considerando efectivamente, pues, de acuerdo a su propia cultura, cómo se organizan las formas de autogobierno, ¿no? Bueno, pues, es un asunto, insisto, y como lo anunciábamos al principio, es un asunto sumamente complejo. La cuestión aquí es que, bueno, el instituto valida parcialmente la elección, después se inconforman y se van a la instancia local, ¿no? Así es. Y sobre eso vamos a volver justamente después de nuestro primer corte, si nos lo permiten. Volvemos en un momento. Muchísimas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Bueno, pues ya estamos en nuestro segundo segmento. Dejábamos una cuestión pendiente, que era, bueno, una vez que el tribunal local resuelve, pues se inconforman algunos ciudadanos ante la Sala Regional Jalapa, que es la competente. ¿Qué es lo que se dice en la Sala Regional? ¿Cómo exponen sus inquietudes respecto de lo impugnado? En este caso, hay discrepancias respecto de si se debe de mantener el anticipado final del mandato de presidente municipal y síndico, y por el otro lado parece haber confusiones de fechas. ¿Qué es lo que se dice al final de cuentas en la Sala Regional? ¿Qué es lo que después se impugna aquí en Sala Superior? Así es. En efecto, tanto al Tribunal Local como después en la Sala Regional comparecen distintos grupos de ciudadanos, pero comparecen también y son promoventes entre ellos las personas destituidas, es decir, el presidente y el síndico municipal. Y eso propiamente, digamos, le da la vuelta a la controversia, claro, porque ahora hay que ver si los derechos de estas personas estuvieron o no tutelados. Y bueno, justamente esta decisión de la terminación anticipada del mandato es de lo que más destaca en el análisis de la sentencia. Tiene ciertas, además de complejidades, ciertas normas mínimas. Digamos que en términos de derecho consuetudinario todas son mínimas porque la variación de la costumbre en principio se puede dar y en segundo porque la variedad de las comunidades determinará bajo su propia cultura lo que realmente quisieran. Entonces, todas son, digamos, prácticamente individuales, pero sí hay mínimos. Y en este caso ellos aducen: a mí nunca me dieron oportunidad de explicarles qué es lo que yo había hecho durante mi gestión para que ellos pudieran evaluar si realmente querían o no que mi mandato terminara anticipadamente. Claro. A mí me nombraron para 2 años y resulta ser que en una asamblea de la cual no me enteré, determinaron que ya siempre no y que solamente sería por 1 año, convocaron una elección sin que yo estuviera enterado, por lo tanto se viola mi garantía de audiencia. Además, bueno, la propia asamblea no contó con ciertas garantías porque la mayoría de las personas no participaron, las agencias municipales no participaron, en algún momento participó solo la cabecera y bajo esas circunstancias, dicen ellos, no es viable que a mí se me revoque el mandato en esas circunstancias. Y es lo que se pone al tenor de la Sala Jalapa, y la Sala Jalapa confirma la del Tribunal Local en el sentido de que efectivamente el vicio de origen de haberse constituido un Consejo Ciudadano que no tenía facultades, asambleas en donde no hubo una participación mayoritaria, donde no está acreditado que la cabecera y las agencias municipales sí participaron como se había acordado desde un inicio y que se iban a hacer asambleas simultáneas, en fin, no daba garantías del proceso electivo completo y que esta decisión de la terminación anticipada era una parte que no podía desvincularse del proceso completo y entonces todo el procedimiento electivo debía invalidarse. Claro. Y aquí entramos ya al plano de lo constitucional y lo convencional, como bien lo señala Lucila, es un piso mínimo a partir del cual, bueno, pues cada comunidad tiene autonomía para decidir el cómo, el cuándo y el dónde, pero siempre con unos mínimos, y esos mínimos no es cuestión ya de intervención del Estado para proteger digamos, las formas constitucionales de llevar a cabo una elección, sino es la protección de derecho de los propios miembros de las comunidades. Primero, por un lado, quienes en su momento votaron por el presidente y el síndico, es decir, hay que proteger la voluntad de los miembros de esta comunidad, en el sentido de que, bueno, pues ellos emitieron su voto a favor de un presidente y un síndico durante un periodo determinado. Y después proteger los derechos del propio presidente y el síndico, pues a las garantías mínimas del debido proceso, ¿no? Así es. En esta parte es importante el análisis que se realiza, señalando en principio que si bien no está determinado en el sistema de usos y costumbres, tal cual la figura de revocación de mandato, se considera que es un derecho inherente a cualquier Estado, pueblo, a cualquier actividad democrática. A nivel constitucional tenemos establecida la figura de revocación de mandato y no obstante que no está establecido tal cual en un sistema normativo de comunidades indígenas, es un derecho inherente a la vida democrática. Pero ese derecho no se puede ejercer sin ciertos parámetros mínimos, exactamente. Se reconoce el derecho precisamente de esta decisión, se señalan algunos antecedentes de terminaciones anticipadas que han sido validadas por las autoridades, pero en este caso específico no se respetaron
al ser un acto de una trascendencia mayor, deben de respetarse ciertos límites. Y como bien señalas, el derecho de las personas destituidas de un derecho de audiencia, de defenderse, de explicar. En este caso, no se... si bien desde el principio este Consejo Ciudadano no se constituyó de una forma válida, legítima, mucho menos se otorgaron las garantías al presidente y síndico para que expusieran sus razones y la comunidad debidamente informada pudiera tomar la decisión. No obstante, en la primera instancia, el acuerdo del instituto no se pronuncia sobre este tema. Y al no pronunciarse sobre el tema de la destitución del presidente y el síndico, esto genera esta confusión en los nuevos electos como presidente y síndico y concejales que surgieron de estas asambleas que no tuvieron una validez de origen. Esto provocó la serie de recursos ante el Tribunal Local, ante la Sala Regional Jalapa y por último en la Sala Superior, ¿no? Claro. Voy a trasladar un concepto que no pertenece a los pueblos y comunidades indígenas, pero que prácticamente cumple con los requisitos formales que la ciencia política les exige. Es un golpe de Estado. Literalmente es un golpe de Estado. Es un grupo de minoría, se arroga a sí mismo facultades a través de la constitución de este Consejo Ciudadano y comienza una serie de actos partiendo precisamente de la ilegitimidad de este Consejo, que no respetó además las fechas, porque esto se realiza en una asamblea el 1 de enero. Así es. Y si mal no recuerdo, el acuerdo 69 decía que el proceso electivo iba a comenzar el 21. Del 1 al 30 de enero. Ah, claro, los 30 días, sí, efectivamente, que les da de plazo, ¿no? Entonces, bueno, en este golpe de Estado, dentro de los usos y costumbres, podríamos llamarlo así, pues hay una ilegitimidad de un grupo que se ostenta como finalmente, pues prácticamente el organizador de todo este proceso electoral, que no informa a toda la ciudadanía, que además es un requisito constitucional, es decir, es el ejercicio libre, pero también informado de derechos de autonomía que se les concede a los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo a su propia cultura. Eso está clarísimo y es algo que no se cuestiona. También tienen el derecho de determinar anticipadamente el mandato de sus autoridades, siempre y cuando se garanticen el derecho de audiencia, haya acuerdos previos de mayoría, se le dé participación a las agencias municipales, en fin, una serie de cuestiones que no son una intromisión, digamos, del derecho occidental en las cuestiones de usos y costumbres, sino es simplemente para tutelar y proteger de manera efectiva los derechos de los propios miembros de las comunidades, ¿no? Y bueno, pues visto todo eso, me imagino que es justamente lo que se impugna ante la Sala Superior, es justo lo que se resuelve en la Sala Regional Jalapa, ¿no? Así es. ¿Qué agravios se exponen? En el recurso de reconsideración creo que lo primero que tendríamos que destacar es que justamente la pretensión de quienes comparecen ahora es ya no que se valide el procedimiento electivo. Ellos, digamos, renuncian a ese derecho. Pero lo que sí exigen es que el acuerdo de la terminación anticipada de mandato se haga válido. Ya el resto, digamos, no les importa la elección de concejales, las asambleas, en fin, lo que se haya analizado. Pero sí dicen, justamente como lo destacaban, que esta cuestión de las facultades de la autoridad para pronunciarse sobre la terminación anticipada se tienen que volver a revisar y que se debe dejar por válida esa decisión que ya tomaron en la asamblea del 7 de enero. Esa es realmente su única pretensión. Claro, porque ellos de alguna manera identifican como digamos, la fecha, pues el 7 de enero, ¿no? Así es. Y justamente dentro de los agravios que ellos manifiestan, pues dicen, a ver, el Tribunal Local amplió la litis, porque ya el instituto había dicho que cierta parte del proceso electoral sí era válido. Y ellos dijeron, no, ninguna parte del proceso. Entonces ellos modificaron la litis y se pronunciaron sobre cosas que no se le habían preguntado, ¿no? También hacen valer incluso que la Sala Regional Jalapa ha entrado en incongruencia, porque en otros asuntos sí se validó la decisión de terminar anticipadamente el mandato y por qué 15 días después, en la sentencia de esta ocasión, no la valida. Y hacen valer ciertas argumentaciones incluso de sentencias de Sala Superior en relación a la validez justamente de la decisión de terminar anticipadamente el mandato. Sentencias que son muy destacables también y en donde se fijan parámetros
en los que en primera se reconoce que la revocación de mandato se puede traducir en una terminación anticipada, que no nada más está hecha, digamos, para el derecho occidental, aunque que esté puesta en el 115 constitucional, sino que también es válida para las comunidades y sistemas comunitarios y originarios, y que incluso se hace ver que la Suprema Corte tuvo un pronunciamiento respecto del artículo específico de la ley electoral, de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, en donde se establecían reglas más puntuales para ejercer esta terminación anticipada de mandato. Hay unos requisitos mínimos, digamos, en ese Así aspecto, es. ¿no? Y justo en la sentencia, que es el REC 55 también de este año, se hacen parámetros un poco más claros. Se dice, a ver, en la sentencia previa no se tomó en cuenta que la Suprema Corte invalidó el artículo que ponía reglas precisas, no por una cuestión de análisis del propio artículo, sino por una cuestión formal. No hubo consulta previa. Y claro que ese artículo invade el principio de autodeterminación, autoorganización y autogobierno, y debió consultárselas. Entonces el artículo no vale por esa razón. Entonces la Sala Superior dice también, por la misma razón, no es válido para nosotros, se inaplica para la comunidad, pero eso no quiere decir que la revocación de mandato, la terminación anticipada, sea absolutamente arbitraria. Como reglas mínimas justamente pone este derecho de audiencia, unos requisitos de asambleas en donde sea conforme a sus usos y costumbres, conforme a lo acordado previamente y especialmente pues con la mayor participación ciudadana para que la decisión tenga cierta legitimación. Y en este caso, el actor trata de hacer un contraste con estas sentencias y decir, ¿por qué en esos casos la validaste, pero en la nuestra no? Y entonces la sentencia justamente se dedica a delimitar claro, que no se trataba de las mismas circunstancias y que por eso el criterio de aquellas sentencias no era aplicable a estas. Claro. Digo, uno de los esfuerzos, y seguramente muchos de ustedes lo saben, que ha hecho este tribunal, ha sido traducir las sentencias, un extracto, ni siquiera se traduce todas las sentencias, tratar de simplificar al final de cuentas las conclusiones jurídicas a las que se llega a través de la emisión de una sentencia de pleno de esta Sala Superior y se traducen a las lenguas indígenas. Incluso se ordena el perifoneo, dar a conocer el contenido de estas sentencias, porque creo yo que la base precisamente del ejercicio de la autonomía, del autogobierno que les concede el artículo 2 constitucional a los pueblos y comunidades indígenas, está basada primero en el conocimiento de la materia a tratar, de cualquier acto que al final de cuentas afecte los derechos de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, tanto los individuales como los colectivos. Y de ahí, por ejemplo, la importancia de la consulta previa. ¿Por qué? Porque no se les puede llegar a imponer una serie de acciones que afecten sus derechos sin que ellos siquiera conozcan de qué están hablando las autoridades estatales tradicionales mexicanas, ¿no? Las autoridades constitucionales, digámoslo así. De tal suerte que se le da una preeminencia al conocimiento previo de aquello que se pueda llegar a someter a votación, de ciertos actos que pudieran llegar a vulnerar, por ejemplo, pues el territorio, la riqueza natural, las mismas costumbres, cualquier cosa, ¿no? Sí, aquí lo importante, y creo que lo tocábamos por eso es tan relevante la participación del Instituto Electoral Local. Si bien el reconocimiento a la autodeterminación, usos y costumbres, etcétera, etcétera, no es una carta abierta para que en cualquier momento una comunidad pueda hacer lo que quiera. El instituto tiene un catálogo de usos y costumbres, tiene antecedentes, tiene las formas en las que ciertos antecedentes estadísticos, aún en caso de cómo son esos usos y costumbres en cada comunidad, para ver si las decisiones que se toman se apegan a esos propios usos y costumbres. Claro. No quiere decir que un grupo de ciudadanos pueda alejarse de sus usos y costumbres de propios. Esa comunidad propios y alegar que son usos y costumbres de la comunidad. Así es. Este trabajo y esta labor que realiza el Instituto Electoral en el Estado, este registro que lleva la dirección ejecutiva, este acompañamiento permite dar certeza tanto de... Un caso muy claro es el número de personas que participaron en las asambleas anteriores y el número de personas que participaron en estas supuestas asambleas
es casi una cuarta parte del antecedente que se tenía registral. Sí, ni siquiera llega a la cuarta parte. Ni siquiera llega a la cuarta parte. Cómo se han convocado a las asambleas anteriores, cómo se han convocado normalmente, y aún más viene un desconocimiento de algunas cabeceras que señalan que se falsificaron sus firmas, que se utilizaron los sellos de forma falsa, que dan todos los elementos para decir, este acto no se apegó a los usos y costumbres de esa comunidad, además de que se incumplió lo ordenado en un principio por el propio Instituto Electoral. Claro. Entiendo que hubo incluso denuncias de carácter penal precisamente por el uso faccioso de estos sellos y la falsificación de las firmas. Yo no sé al final de cuentas si se hayan resuelto, pero en el caso de que efectivamente la investigación del Ministerio Público competente haya llegado a la conclusión de que esos sellos y esas firmas eran falsos, ya se introduce incluso el ingrediente de la mala fe. Y la mala fe siempre atenta contra los derechos, de unos o de otros, eso es indudable, precisamente por eso es mala fe, ¿no? Y la cuestión aquí es cómo al amparo, digamos, del ejercicio de los usos y costumbres que concede el artículo 2 constitucional, un grupo, una minoría dentro de esta comunidad, se arroga facultades para llevar a cabo toda una serie concatenada de actos que van primero desde el Consejo Ciudadano, ¿no? Se forman unas mesas de debate y después se procede a introducir temas que originalmente ni habían sido informados a la comunidad y mucho menos estaban en la agenda que originalmente se había pactado a través del acuerdo que emitió el Instituto Electoral Local en consenso con la comunidad. Y la Asamblea General Comunitaria, que al final de cuentas parece estar siempre presente porque es el máximo órgano de decisión, es de alguna manera utilizado por este grupo de ciudadanos para darle legitimidad, una falsa legitimidad a la serie de actos. Y aquí es cuando viene el problema, porque claro, la confusión habla de fechas, ¿no? La asamblea del 1, la asamblea del 7, la asamblea del 21, y creo que el error se explica precisamente considerando cada una de esas diferentes fechas, hasta llegar a la conclusión de que lo que viene viciado es precisamente el origen de todo esto, ¿no? La primera asamblea, que es la del 1 de enero, a partir de la cual este consejo que se arroga facultades y que comienza a dirigir todo el proceso de las diferentes asambleas posteriores, pues carece de la legitimidad necesaria. Entonces, bueno, si les parece, vamos a nuestro segundo corte y después explicamos precisamente en qué consiste lo resuelto por esta Sala Superior respecto de los agravios expuestos en contra de la sentencia de la Sala Regional Jalapa. Volvemos en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues decíamos justamente antes de nuestro corte que en la exposición de los agravios que se presentan ante esta Sala Superior, pues se vienen combatiendo particularmente una serie de cuestiones que tienen que ver con las fechas de las asambleas y de el conceder pues validez a la primera de ellas y posteriormente la decisión tomada de terminar de manera anticipada con el mandato del presidente y el síndico, pues los ciudadanos que vienen precisamente ante Sala Superior consideran que sí son actos válidos, ¿no? Digo, aquí ya comienza a hilarse fino en la cuestión de la litis, porque
Lo primero que se les aclara es que las fechas que ellos consideran como etapas, digamos, definitivas dentro de la legitimidad que se debe dar a cada uno de los actos del proceso de elección primero de concejales, por un lado, que fue lo que se había ordenado precisamente por las fechas, y eso es lo que se había pactado previamente con el Instituto Electoral Local, y después la introducción del ingrediente de la terminación anticipada de mandato del presidente y el síndico, pues son cosas completamente diferenciadas jurídicamente, y que se tienen que tener en cuenta las fechas, sobre todo primero de la constitución de este órgano de Consejo Ciudadano, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos ya de nuestra sentencia, de la sentencia de Sala Superior? Primero, para considerar que la asamblea del 1 de enero carece de validez jurídica, ¿no? Bueno, en efecto, todos los agravios resultan infundados en lo que se alega, porque prácticamente los actores como que lo que hacen es enfrentarse a los detalles, pero no advierten que en realidad es una litis conjunta y que en realidad lo que hizo la Sala Jalapa es hacer un análisis de validación del proceso electivo completo. Lo que ellos sostienen es no, hay partes del proceso electivo que sí deben ser válidas. En principio, o sea, no controvierten que el Consejo Ciudadano sea legítimo, en realidad no hacen algún agravio en ese sentido, aunque la Sala Jalapa sí puntualizó que ese consejo no se había constituido como debía ser, en principio porque se adelantó, tenía 30 días y dijo el día primero de una vez. Se hizo por un cierto grupo, alrededor de 230 personas participaron, cuando tienen un padrón, o cuando menos en la elección anterior participaron 1,300. Entonces, ¿cómo es posible que 230 personas hayan tomado la decisión de que el proceso electivo debía iniciarse ya? Y ellos aducen que hay una cierta tardanza para ejecutar ese acuerdo, pero pues lo cierto es que al día siguiente de que se emite, ellos mismos convocan. Entonces, ahí está el vicio de origen inicial, que es por el propio órgano. Tampoco se cumple con el objeto del acuerdo, que entonces se había dicho, porque el objeto era justamente permitir que la mayor parte de las personas de esa comunidad o de todas las comunidades pudieran participar, lo cual en ningún momento se cumple. Y era elección de concejales, ¿no? Originalmente, además, ¿no? Sí, y no de presidente y síndico municipal, que después se introduce en la asamblea del 7 de enero y la que ellos pretenden validar. Sí. Pero además de todo, también dentro del mecanismo de las asambleas tampoco se cumple, porque en ninguno de los términos del acuerdo en realidad se hace válido. Entonces, en efecto, la sentencia detalla pues que ninguno de los acuerdos tomados, tanto en su objetivo, tanto en su forma, tanto en su periodicidad, se había cumplido. Por lo tanto, pues no podía ser válido. Ahora, en la respuesta a los agravios, pues se hace valer justamente como infundada en relación a que no se puede desvincular este acto que ellos en realidad es el que quieren dejar válido. Y estas personas ya no son presidente y síndico municipal, porque así lo decidimos en la asamblea del 7 de enero, con independencia de que hubieran sido simulados los actos posteriores, como la asamblea del 21. Dice, las personas que comparecen diciendo que las agencias municipales no participaron, lo que aducen es que no participaron en la posterior, pero no en la del 7 de enero. Entonces, la del 7 de enero, valídamela. Además, la sala regional es incongruente porque en otras sentencias en donde se habló de la terminación anticipada, sí la hizo válida, pero en este caso no. Entonces, si estamos en las mismas circunstancias, se aducen ellos porque la decisión no es la misma. Claro. Y lo que hace la sentencia es distinguir, ahí sí de manera muy tajante, que las circunstancias de hecho de ninguna manera son las mismas que en las que la Sala Superior se ha pronunciado, justamente para dar validez a este derecho que sí tienen de revocar anticipadamente el mandato, pero con garantías mínimas, que en este caso no se cumple. Claro. Aquí viene una cosa muy interesante, que es el desarrollo de los precedentes de casos similares, es decir, que tienen una materia compartida, que sería en este caso la terminación anticipada de mandato, y se ponen varios ejemplos, ¿no?, de precedentes que tiene la Sala Superior respecto a esto, precisamente para distinguir que las cuestiones de facto son diferenciadas, ¿no? Es decir, aparentemente se trata de exactamente lo mismo, pero no. Exacto. Hay cosas más iguales que otras, ¿no? Y en este caso la diferencia está patente. Aquí las personas que vienen a impugnar señalan el agravio como incongruencia interna y externa de la resolución de la sala regional. Pero en el análisis que se hace, se señala que no, que sí, al contrario, es congruente ese análisis que realizó la sala. Si bien advirtió ciertos casos distintos, cada uno tiene sus particularidades
y por qué en los casos que la revocación del mandato se ha sostenido, no sostenido, sino se ha validado por los órganos jurisdiccionales, en este caso no es posible porque viene viciado de origen. La primera constitución de este Consejo Ciudadano no es válido y por ende ningún acto que haya emitido ese Consejo puede tomarse como válido. Esta parte la refleja muy bien la sentencia al ser exactamente esta distinción de en qué casos o cuando sí procedió una validación por parte de las autoridades de una revocación de mandato, reconociéndolo como un derecho inherente a las comunidades, supuesto, y la diferencia con el caso particular que viene a estudio, ¿no? Sí. No, y aquí, al final de cuentas, volvemos otra vez a lo que decíamos desde el primer segmento de nuestro programa. Es necesario conocer las reglas previas, incluso dentro de los propios usos y costumbres. Es decir, no está reñida una cosa con la otra. La certeza se da sobre las reglas que los propios ciudadanos de la comunidad se dan a sí mismos. Así es. Y de manera democrática. Aquí hay una cuestión también importante y es el hablar del número de participantes, ¿no? Es decir, si el instituto tenía el precedente de más de 1.300 ciudadanos que ejercieron su voluntad a la hora de elegir al presidente y al síndico, que en este caso son a los que se pretende remover de su encargo, ¿cómo es posible que un grupo tan reducido, es decir, con tan poca representatividad, como 200 y pico ciudadanos, decidan revocar la voluntad? Ya no estoy hablando del cargo en sí mismo, del cargo de presidente municipal y de síndico, revocar la voluntad de 1.600 de sus conciudadanos, de los miembros de su propia comunidad. Así es. Entonces, aquí es donde parece una intervención desde el punto de vista de los actores, una intervención indebida por parte del Estado, en este caso primero del tribunal local y después de la sala regional, cuando en realidad lo que se está haciendo es intervenir para proteger la propia voluntad de la comunidad. Y esta distinción es muy importante precisamente porque se están tutelando derechos de la comunidad, no es una cuestión de el instituto viene a imponer su voluntad, se trata de imponer un acuerdo que se llevó a cabo con la propia comunidad. Aquí es importante resaltar que la determinación no implica, seguramente se entiende, que el presidente y el síndico no puedan ser removidos de sus cargos, claro, pero bajo los procedimientos que garanticen un derecho de audiencia, que la comunidad esté informada, que se tome en una asamblea legalmente constituida y que tenga el reconocimiento por parte de las autoridades. Es decir, esta determinación no es si estuvo bien o estuvo mal, o si tenían derecho o no de la revocación del mandato. Que sí es lo claro tienen, que lo tienen, claro, y lo tienen en cualquier momento, pero también debe de ser apegado a sus propios usos y costumbres. Diría mi abuela, hay modos, ¿no? Exactamente. Hay modos, sí, claro, ¿no? Es decir, no se puede confundir que la sentencia les niegue el derecho de una revocación de mandato. Ese derecho se reconoce, está implícito en la autonomía, pero se deben de seguir las formas, en este caso, de los propios usos y costumbres de esa comunidad. Claro. No, y al final de cuentas, entender que la tutela es de los propios derechos de la comunidad es fundamental. Porque, nosotros lo sabemos, hemos hablado de muchos casos no idénticos, no de una revocación anticipada de mandato, pero sí de la conflictividad de las elecciones por sistemas normativos internos en el estado de Oaxaca. Es decir, nuestro público ya conoce algunos de estos pronunciamientos por parte de la Sala Superior, y lo que subyace como constante siempre es la conflictividad, ¿no? Parece haber, primero, confusión de cuáles son las directrices para proteger los derechos de la propia comunidad por parte de sus miembros, y el entender, por ejemplo, esto, ¿no? Que decir, bueno, pues sí, efectivamente el presidente y el síndico pues no los queremos, está bien, o sea, eso no se niega como parte de todo el conjunto de derechos que ampara el artículo 2 de la Constitución y un montón de instrumentos internacionales, muchísimos, que precisamente tratan de alguna manera de ir ampliando el ejercicio de los derechos, sobre todo basados en la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Y se malentienden las cosas, se piensa incluso en una intervención indebida del Estado, de la sistemática destrucción de sus propias costumbres, de su cultura.
Digo, yo no quiero pensar en esos argumentos del buen salvaje, porque me parecen absurdos. Es decir, cualquier expresión cultural es tan válida como otra. Pero la convivencia al interior tiene que tener ciertas reglas, incluso donde existe la libertad del autogobierno. Y además, insisto en que el Acuerdo 69 del Instituto Local pues se dio en un consenso general con la población de esa comunidad, tanto de la cabecera como de las agencias municipales. En esa medida, la intervención del Estado pues es para hacer cumplir lo que ya se pactó de alguna manera previa, ¿no? Sí. Lo que destacas hace ver justamente que un elemento que complica, pero que a la vez es determinante en este tipo de casos, es el contexto. Y el contexto yo lo diría en dos sentidos, en el contexto normativo y en el contexto de los hechos. En este caso está, creo, muy destacado porque incluso si bien el acuerdo que señalas es de 2017, tiene su base también en un ejercicio que hizo el Instituto Local de registro de costumbres de las elecciones. Entonces hay un acuerdo 4 de 2015, del 8 de octubre, donde justamente para este ayuntamiento, para este municipio y para todos los de Oaxaca, existe ya un cierto registro de cómo se hacen las cosas. No quiere decir que la costumbre sea inamovible, pero sí, como decíamos, hay mínimos, claro, y hay modos. Claro, hay modos. Sí. Y bueno, después de este ejercicio que, digamos, da certeza y da una base normativa de cómo se hacen las cosas, en los hechos entonces existe la posibilidad de comparar que la voluntad de la comunidad no se viola si se cumplen sus propias costumbres. Ahora, ¿cómo se tutela la voluntad? Justamente a partir de acuerdos. Incluso el acuerdo que valida la elección del presidente, síndico y los concejales, inicial de 2016, hace ver que no se llegó a cumplir el método completo. Sin embargo, todas las partes, decía así el acuerdo, terminaron acordando que no iba a haber mayor impugnación y que se sujetaban a lo que había sucedido en la Asamblea del 20 de diciembre de 2016. Con eso justamente lo que se tutela es la voluntad y como tú destacas, no es válido entonces que una minoría contradiga la propia voluntad general y ahora determine justamente por pocos que la voluntad de la mayoría debe vencerse porque logré convocar a un determinado número en una asamblea haciendo pues nugatorios los efectos de los acuerdos que habíamos tomado previamente. Claro, ¿no? Como comunidad además, Así ¿no? es. Sí, por eso decía yo, es que estamos frente a un verdadero golpe de Estado, en usos y costumbres, pero es un golpe de Estado, ¿no? Por supuesto. Y nada más también recordar que este es un claro ejemplo, y precisamente este tipo de recursos, de cuando esta sala superior actúa como un tribunal de control constitucional, un tribunal constitucional. Sí, que el recurso de reconsideración es uno de los, recurso constitucional, sí. Requisitos. La parte también, cuando se analice esta sentencia por parte de la audiencia, ver la parte de procedencia del recurso, cómo la sala superior da entrada a este recurso, tratándose de el análisis de actos constitucionales, ¿no? Sí. Es también una parte valiosa de la sentencia para comentar. No, y muy cierto, porque además del ejercicio de constitucionalidad también se invocan los instrumentos internacionales que entran en juego y que efectivamente, lo decíamos al principio del programa, están todos encaminados a fortalecer esa autonomía, ese derecho de autogobierno, pero siempre y cuando haya un consenso al interior de la propia comunidad, ¿no? Cuando se realiza, por ejemplo, una consulta en el caso de actos del Estado que pueden llegar a vulnerar derechos de los miembros de la comunidad, es precisamente para que ellos, primero que nada, sepan de qué se está tratando la supuesta intervención. Segundo, se les consulta, se les pregunta si realmente quieren esa forma de intervención. Y eso presupone la necesaria información que deben de tener los miembros de la comunidad, pues para poder emitir su juicio, su opinión respecto de tal o cual cosa. Y en este caso particular creo que se jugó primero pues lo voy a decir en términos muy de a pie, ¿no? Los madrugaron literalmente, ¿no? Porque lo que se hace es primero se le da una difusión mínima, entiendo. No hay por ahí unos recibos de perifoneo, pero ya de las asambleas posteriores. Y lo que realmente sucede, me recordó, y perdónenme ustedes la comparación, pero me recordó el levantamiento zapatista. ¿Por qué se hizo el 1 de enero?
empezando en la madrugada. Pues porque es una sorpresa. O sea, definitivamente lo que querían era tomar por sorpresa a la comunidad diciéndoles, mira, una asamblea. Ya posteriormente, cuando se introduce esto de la terminación anticipada de mandato, pues ya se ve claramente por dónde va la cosa. Pero empezar arrogándose determinadas facultades en una asamblea convocada un 1 de enero de manera sorpresiva, sin informar, ya presupone la mala fe. Después vienen las cuestiones que son competencia del ámbito penal, como sería la falsificación de las firmas y el uso indebido de los sellos, que terminan pues rematando la mala fe de este grupo de personas, ¿no? Así es. Y digo, desconozco, y ya a manera de conclusión, desconozco realmente los hechos posteriores a todo esto, pero mucho me temo que la conflictividad no acabó allí, ¿no? Definitivamente, nosotros no podemos pronunciarnos como órgano jurisdiccional sobre el tema porque no es materia de litis, ni tampoco es competencia, ni siquiera del tribunal, desafortunadamente. Aunque el tribunal ha intentado ser muy cuidadoso con la emisión de sus sentencias, precisamente tratando de reducir la conflictividad al interior de estos pueblos y comunidades, pero hasta ahí llega, ¿no? Es que justamente creo que la sentencia, al confirmar lo que se ha dicho, lo que deja las cosas, digamos, en el inicio, y el inicio era el acuerdo de la comunidad para que se eligiera a los concejales. Entonces, al confirmar la sentencia, propiamente se deja en el estado de vuelvan a ponerse de acuerdo, elijan a sus concejales y bueno, no permitan que un grupo de esta naturaleza pues vaya en contra de la voluntad mayoritaria, ¿no? Sí, un grupo minoritario les roba el mandado, diríamos. Bueno, así es. Pues no nos resta más que agradecer su amabilísima compañía e invitarlos, por supuesto, a que se acerquen a la página del recurso de reconsideración número 906, en la página de este tribunal. Es totalmente accesible. Y yo creo que aquí lo valioso sobre todo es el manejo de la constitucionalidad frente a estos usos y costumbres, particularmente el sistema normativo interno de este grupo, de la comunidad de Santiago Janica o Xanica, disculpen ustedes el desconocimiento de la fonética, pero es interesante que se acerquen y conozcan cuáles son los razonamientos y el por qué también en algunos casos sí se ha confirmado la terminación anticipada de mandato y en cuáles no. Muchísimas gracias y los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre sus puertas a la ciudadanía y al conocimiento electoral a través de la Sexta Feria Internacional del Libro 2018, del 24 al 26 de octubre. Conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, espacio infantil y toda la línea editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras casas editoriales te esperan en las instalaciones de la Sala Superior para impulsar la cultura democrática y la justicia electoral en nuestro país. Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2018, en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán. La entrada es libre. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.